Salva a un elefante de ahogarse y lo que pasa 10 años después te hará llorar. La sabana africana se extiende hasta donde alcanza la vista, bañada en los cálidos rayos del amanecer. El aire vibra con los sonidos de la vida, rugidos lejanos, los profundos trompetazos de elefantes y el canto de aves que danzan entre las acacías. La luz dorada acaricia cada rincón del paisaje, resaltando su majestuosidad, pero también su inmensidad intimidante. Un hombre, Alex, emerge en medio de este vasto escenario. Su ropa está rasgada, su mochila muestra señales de días de desgaste y su andar es pesado. La fatiga se refleja en cada paso que da, mientras observa la brújula rota que sostiene en su mano. Su rostro, bañado en sudor y marcado por la preocupación, se eleva hacia el horizonte, buscando desesperadamente un punto de referencia, algo que le indique que no está completamente perdido. Alex, un fotógrafo apasionado por capturar la esencia de la vida salvaje, jamás pensó que su aventura se convertiría en una lucha por la supervivencia. Confiado, había seguido el rastro de una manada de elefantes para documentar su comportamiento, pero un desvío, un descuido, lo había dejado solo y perdido en la inmensidad de la sabana. El horizonte está salpicado por la silueta de elefantes que avanzan con majestuosidad entre la bruma levantada por el viento. El polvo que se eleva con sus pasos crea un contraste entre el dinamismo de la vida y la quietud de Alex, que se detiene a contemplar la escena. Su respiración es pesada, marcada por el agotamiento y el calor que parece absorber hasta su última gota de energía. Cada paso lo alejaba más de la civilización, y cada minuto que pasaba, sus esperanzas de encontrar ayuda se desvanecían. Pero aquel día, en medio de la desesperación, Alex estaba a punto de ser testigo de algo extraordinario, algo que desafiaba toda lógica. ¿De verdad quedaría atrapado para siempre? Eso pensaba, pero pasó algo inesperado. Alex avanzaba con pasos cautelosos, alertado por un sonido desgarrador que cortaba el silencio de la sabana. Se abrió camino entre los matorrales secos, su corazón latiendo con fuerza, hasta que sus ojos se encontraron con una escena inquietante: un pequeño elefante atrapado en un pozo fangoso. El animal luchaba desesperadamente por liberarse, emitiendo trompetazos agudos que resonaban en el aire. Frente a él, una vida en peligro. Un bebé elefante, impotente y atrapado en la trampa del barro, luchaba con todas sus fuerzas mientras la sabana continuaba con su indiferente ritmo. La lucha del pequeño resonaba en los ecos del viento, una súplica que no podía ignorar. Alex se detuvo, su mirada oscilando entre el elefante y el vasto horizonte, en busca de cualquier señal de peligro. Sabía que el riesgo era inmenso. Un elefante adulto podía aparecer en cualquier momento, interpretando su presencia como una amenaza para la cría. Sin embargo, la angustia del pequeño elefante penetraba sus dudas, despertando una determinación que no pudo contener. La mente de Alex estaba dividida entre el instinto de supervivencia y un impulso de ayudar que lo consumía. El grito del pequeño elefante, tan cargado de miedo, lo rompió por dentro. Aunque la razón le advertía del peligro, su humanidad decidió actuar. Dejó caer su mochila al suelo, sus manos ya en movimiento para remover la tierra húmeda que atrapaba al animal. A medida que cavaba, el barro le manchaba la ropa, el rostro, las manos, pero no le importaba. El pequeño elefante seguía luchando, su cuerpo temblando de agotamiento, mientras los trompetazos de angustia se intensificaban. El tiempo era un enemigo implacable. Cada sonido del elefante era un grito de auxilio que no podía esperar, pero también un eco que llamaba a los depredadores de la sabana. Sobre ellos, un grupo de buitres comenzaba a rodear, sus sombras oscureciendo el suelo, como si anticiparan un final trágico. Con una rama que encontró cerca, Alex intentó aflojar el barro endurecido, su cuerpo luchando contra el cansancio y el peso de la tarea. Pero el terreno resbaladizo le jugó una mala pasada. Perdió el equilibrio y cayó al pozo, su cuerpo hundiéndose en el barro hasta los codos. Ahora, su rostro estaba a centímetros de las patas del elefante, que se movían frenéticamente en busca de una salida. Alex estaba ahora tan atrapado como el pequeño elefante, el barro cubriéndolo y la adrenalina impulsándolo a seguir. Sentía la fuerza de los movimientos desesperados del animal, cada patada un recordatorio de lo frágil que era su situación. Pero no se rindió. La vida de ese pequeño ser dependía de él,
y aunque el peso del barro y el peligro le exigían más de lo que tenía, continuó luchando contra las adversidades. El esfuerzo de Alex finalmente rindió frutos. Con un último impulso y la ayuda incansable del humano, el pequeño elefante consiguió liberar una de sus patas del barro. Poco a poco, con un empuje torpe pero decidido, escaló fuera del pozo. La criatura, agotada, permaneció de pie junto a Alex, su cuerpo aún temblando por el esfuerzo y la tensión vivida. Parecía que la lucha había terminado, que el peor momento había quedado atrás. Pero en la sabana, la calma nunca dura demasiado. Un rugido lejano quebró el silencio, una advertencia que heló la sangre de Alex y encendió una nueva alarma en su mente. El peligro aún acechaba. El rugido se intensificó, resonando como un eco que se acercaba con rapidez. Alex giró la cabeza en todas direcciones, buscando el origen del sonido, hasta que lo vio. Un león emergió entre la hierba alta, caminando con cautela, pero con la mirada fija en ellos. Había sido atraído por los ruidos y el movimiento, una presa fácil en medio del caos. El león, con su imponente figura, caminaba con una mezcla de curiosidad y hambre. Para Alex, la pregunta era clara: huir y dejar al pequeño elefante a su suerte, o quedarse y enfrentar lo inevitable junto a su compañero de lucha. El instinto lo llevó a retroceder lentamente, con las manos levantadas en un intento por no provocar al depredador. Pero el elefante, pese a su corta edad y el cansancio que lo debilitaba, no se movió de su lado. Con una valentía que Alex nunca habría imaginado, el pequeño levantó su trompa y emitió un potente trompetazo. Sacudió sus orejas, intentando intimidar al león, que se detuvo por un momento, evaluando la situación. El león dudó, pero su instinto de cazador no se apagaba tan fácilmente. Dio otro paso hacia ellos, con sus ojos fijos y su cuerpo preparado para atacar. Alex sabía que debía actuar, y rápido. No podía permitir que el pequeño elefante, después de sobrevivir al barro, cayera víctima del depredador. Con una rapidez desesperada, Alex se agachó y recogió una piedra del suelo. Pesaba poco, pero en sus manos era la única arma que tenía. Con toda la fuerza que pudo reunir, la lanzó directamente hacia el león, apuntando al hocico. La piedra impactó con precisión, provocando que el animal emitiera un gruñido de sorpresa y retrocediera unos pasos. El león, confundido y herido más en su orgullo que en su cuerpo, detuvo su avance. Por un instante eterno, sus ojos se cruzaron con los de Alex, como si evaluara si el enfrentamiento valía el esfuerzo. Finalmente, con un último rugido de advertencia, el depredador se retiró, desapareciendo entre la hierba alta. La tensión se disipó lentamente, pero el corazón de Alex aún latía con fuerza. A su lado, el elefante permanecía inmóvil, su trompa aún levantada, como si comprendiera que habían vencido juntos un peligro más de la sabana. El bebé elefante, como si entendiera la ayuda que había recibido, lanzó un suave trompetazo en dirección a Alex. Se acercó a él lentamente, con un gesto inesperado, rodeó al hombre con su trompa, firme pero delicado. Alex, todavía exhausto, dejó escapar una breve sonrisa. Sin embargo, lo que ocurrió después lo dejó completamente atónito. En un acto que Alex jamás habría imaginado, el pequeño elefante utilizó su trompa para levantarlo del suelo con sorprendente precisión. Con un esfuerzo impresionante para su tamaño, lo colocó cuidadosamente sobre su lomo, como si supiera exactamente lo que debía hacer. Desde su nueva posición elevada, Alex tuvo una vista panorámica de la vasta sabana que lo había mantenido perdido durante horas. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, el horizonte le ofrecía algo más que incertidumbre. Le daba esperanza. Con pasos firmes pero seguros, el elefante comenzó a caminar, marcando un sendero entre los matorrales y la hierba alta. Desde lo alto, Alex podía ver cómo el terreno árido comenzaba a transformarse. Las huellas del elefante lo guiaban hacia un camino más definido, un sendero transitado que prometía llevarlos de vuelta a la civilización. Y entonces, a lo lejos, como un espejismo en el calor de la sabana, apareció el perfil de un pequeño pueblo. El viaje continuó, el balanceo del lomo del elefante era constante, casi reconfortante. A medida que se acercaban al pueblo, las figuras de los aldeanos comenzaron a aparecer.
Sus rostros pasaron de la incredulidad a la sorpresa absoluta al ver a Alex llegando de una forma tan inesperada. El hombre, agotado pero lleno de gratitud, descendió lentamente del lomo del pequeño elefante. Antes de dar un paso más, se giró hacia su salvador. Con una mano temblorosa, acarició su dura piel y susurró un simple agradecimiento, cargado de emoción. El elefante, como si comprendiera las palabras de Alex, emitió un suave sonido, un gesto de despedida. Dio media vuelta y, con la misma calma con la que había aparecido, regresó a la inmensidad de la sabana, perdiéndose entre los arbustos dorados. Alex, de pie entre los aldeanos, observó cómo su inesperado compañero desaparecía en la distancia. Ese día, en medio del peligro y la incertidumbre, había aprendido que incluso en los lugares más salvajes de la Tierra, podían surgir gestos de bondad que desafían toda lógica. Días después, Alex se encontraba en su estudio, rodeado de recuerdos de aquella experiencia que jamás olvidaría. Las paredes estaban decoradas con imágenes capturadas en la sabana. Vastos paisajes, majestuosos animales y en el centro de todo, las fotos del pequeño elefante que le había salvado la vida. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando el escritorio donde escribía meticulosamente en su diario. Aquel día en la sabana cambió mi perspectiva para siempre. Perdido en la inmensidad, rodeado por los peligros de la naturaleza, aprendí que incluso en los momentos más oscuros puede haber una luz. La bondad no es exclusiva de los humanos, la encontré en el ser más inesperado. Ese pequeño elefante no solo me salvó la vida, también me recordó la grandeza que habita en lo salvaje. Las palabras fluían con una mezcla de gratitud y asombro mientras Alex describía cada detalle de su encuentro, cada momento de angustia y, finalmente, de redención. Al levantar la vista de sus páginas, se detuvo un momento para observar una de las fotos, el elefante alzando su trompa, majestuoso contra el cielo africano. Lo que experimenté me enseñó que la naturaleza no solo es un lugar de belleza, sino también de conexión. Ese pequeño gigante me mostró que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos un lazo invisible que trasciende especies y ecosistemas. Un lazo de empatía, de vida, de supervivencia. La escena final se aleja del estudio de Alex para volver a la sabana africana, donde el elefante camina libre y feliz. Bajo el calor del sol poniente, el joven animal juega entre los arbustos, sacudiendo su trompa con alegría, rodeado por la inmensidad del paisaje. En el corazón de la sabana, bajo el vasto cielo africano, aquel pequeño elefante volvió a la vida que le pertenecía. Libre, fuerte y lleno de la misma nobleza que me salvó. Y mientras el sol se pierde en el horizonte, sé que aquel encuentro será para siempre un recordatorio de que incluso en lo desconocido, la bondad puede florecer. Años después, la vida de Alex había cambiado profundamente, pero una parte de él siempre volvía a aquel momento en la sabana. Había dedicado su carrera a fotografiar y documentar la relación entre los humanos y la naturaleza, inspirado por aquel elefante que le devolvió la esperanza. Sin embargo, una pregunta persistía. ¿Seguiría vivo? ¿Lo recordaría? Con ese anhelo en el corazón, Alex regresó a la sabana. Armado con su cámara y un corazón lleno de expectativa, recorrió los mismos senderos que años atrás habían sido escenario de su increíble historia. El paisaje parecía igual, pero él sabía que encontrar a un elefante en la inmensidad era como buscar una aguja en un pajar. Volver aquí después de tantos años no era solo un viaje físico. Era un intento de cerrar un círculo, de encontrar una conexión que me transformó. Pero en lo profundo, temía no volver a verlo, o peor aún, que no me recordara. Una mañana, mientras caminaba cerca de una manada de elefantes, algo llamó su atención. Entre el grupo, un macho grande con marcas únicas en sus orejas, aquellas mismas cicatrices que Alex había fotografiado el día de su salvación. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Podría ser él. Se quedó quieto, observando, mientras el elefante levantaba su trompa, como oliendo el aire. Poco a poco, se fue acercando, sus movimientos pausados pero decididos. Alex dejó caer la cámara al suelo y avanzó unos pasos, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Podía ser él? ¿Recordaría lo que compartimos? Mis manos temblaban, mi respiración era un caos. Pero cuando miré sus ojos,
supe que no había duda. El elefante se detuvo frente a él, bajó su trompa y la envolvió suavemente alrededor de Alex, como lo había hecho aquel día para salvarlo. Alex no pudo contenerse más y dejó que las lágrimas fluyeran mientras acariciaba la áspera piel del animal. Era él. Lo sabía, lo sentía. Y cuando me rodeó con su trompa, todo el tiempo y la distancia desaparecieron. Éramos dos almas reencontrándose en un mundo tan vasto y tan lleno de milagros. El reencuentro era un espectáculo de pura emoción. Otros elefantes miraban desde la distancia, pero este momento era solo para ellos. Alex apoyó su frente contra el colosal animal, cerrando los ojos mientras una sonrisa de gratitud se dibujaba en su rostro. En ese instante, todo valió la pena. Los años de espera, los viajes, los miedos. El lazo que compartimos nunca se rompió. Y ahora, aquí estábamos, como si el tiempo no hubiera pasado. El elefante emitió un suave bramido, casi como un canto, mientras Alex lo abrazaba con fuerza. Era un momento que las palabras no podían explicar. Era puro, auténtico, una celebración de la conexión que trasciende especies. En el corazón de la sabana, el pasado y el presente se unieron. Y en los ojos de mi amigo elefante vi algo que nunca olvidaré, el recuerdo de aquel día y el poder de un vínculo que no conoce fronteras.